buenos días, mis hermanos. En este día domingo el Señor me ha dado la bendición de poder hablar de la lección de la escuela dominical. Les saludo a todos ustedes y deseo que el Señor bendiga sus vidas, bendiga su familia y también le bendiga a través de la palabra que hoy día vamos a desarrollar. Para dar inicio a esta escuela dominical vamos a orar delante del Señor, presentándonos en primer lugar con gratitud y también pidiendo que su palabra haga vida en nuestras vidas. Amado Dios y Padre Celestial, llegamos ante el trono de tu gracia en el nombre de Jesús para darte gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijos, por la vida y la salud que tú nos das. Te adoramos, te bendecimos, Señor, te reconocemos en nuestras vidas. Y ahora, Señor, al meditar en tu palabra, queremos que tu bendición repose en nuestra vida a través de tu palabra. Que ella hable a nosotros, Señor, y que podamos ser hacedores de ella. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y hermanas, la palabra del Señor lleva por título hoy día, de acuerdo a nuestra guía que tenemos para estudio bíblico, Jesús revela su divinidad. Se encuentra la palabra del Señor en Marcos. Continuamos con el libro de Marcos y con el estudio del libro de Marcos. Y ahora nos vamos al capítulo 8, en el versículo 27 en adelante, hasta el final. Entonces, en esta lectura bíblica del día de hoy, vamos a ver cómo Jesús revela su divinidad. Para esta lección también tenemos un texto clave, un versículo clave que se encuentra en San Marcos capítulo 8, versículo 29 y dice así: Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pasamos a nuestra lección entonces. Mientras Jesús anduvo en la tierra, para él era muy importante que sus discípulos entendieran que él era el Mesías. Por lo tanto, en la lección de hoy vemos cómo él revela su divinidad, que es Dios mismo. Estos hombres a quienes el Señor usaría para que pudieran formar la iglesia, su iglesia, necesitaban comprender plenamente quién era Jesús y cómo él era el Mesías. Hay cosas que Jesús le dijo a sus discípulos que no se los dijo a la multitud que le seguían. Pero Jesús fue muy intencional con sus discípulos para enseñarle y para revelarle su identidad. En la primera parte de nuestra lección vemos cómo en los versículos 27 y 28, que le voy a dar lectura, dice: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Si recordamos nosotros, el libro de Marcos comienza dejando claro que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 1. Jesús necesitaba saber qué ellos habían escuchado acerca de Jesús. Entonces Jesús aquí les hace una pregunta muy intencionada a sus discípulos y les dice, como en el versículo 27, ¿quién dice los hombres que soy yo? Él necesitaba saber, parece que Jesús quería sacar la opinión de los demás para que él pudiera revelarse precisamente con sus discípulos. ¿Quién han escuchado ustedes?, le pregunta. ¿Quiénes dicen los demás que yo soy? Y aquí viene la respuesta de los discípulos. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que ellos le respondieron, uno, Juan el Bautista, algunos creían que Juan el Bautista había resucitado y que ahora estaba predicando el Evangelio, otros decían que Elías fue un gran profeta que representa el antiguo pacto, y otros también decían una y otra cosa para identificar a Jesús. Si Jesús no era Elías, la gente especulaba que posiblemente era uno de los profetas. Ellos suponían que Jesús era otro profeta, como el profeta Jeremías, por ejemplo. Pero Jesús, vemos aquí que enseña la verdad fundamental, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Mesías, el Cristo.
Él estaba claro que Dios lo había mandado para redimir a su pueblo, para liberarnos del pecado, para que podamos ser liberados del castigo del pecado y nacer de nuevo como sus hijos, ahora hijos adoptivos. Entonces nosotros vemos aquí cómo los discípulos dan diferentes identidades de diferentes personajes quién era Jesús. Y viene en esta primera parte de nuestra lección la revelación o la confesión que Pedro hizo, una de las confesiones más maravillosas que nosotros encontramos en San Marcos. En el versículo 29, respondiendo él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. En estos dos versículos que acabo de leer, para Jesús era importante saber qué creían sus propios discípulos, qué creían ellos acerca de él. Y viene Pedro con esta frase que le dice: tú eres el Cristo, como leíamos en el versículo 29. La respuesta de Pedro es un marcado contraste entre las otras creencias que habían. Unos creían que podría ser Juan, que preparaba el camino del Señor, del Mesías. Pedro llegó a la conclusión de que Jesús era él mismo el Mesías, aquel a quien los judíos habían esperado. Recordemos que los judíos esperaban un libertador, que los pudiera sacar del yugo del pueblo romano, del imperio romano. Entonces ellos, incluso en algún momento, a Jesús quisieron coronarlo rey. Pero sorprendentemente vemos nosotros que con la llegada de este Jesús maravilloso, no todos se dieron cuenta de quién era verdaderamente Jesús. Ahora, Jesús en el versículo 30 le dice: pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Entonces era necesario todavía no revelar al Jesús como el Mesías. Les dice a sus discípulos: no digan nada todavía, porque tenían que venir otros acontecimientos, tendría que venir la cruz, tendría que venir la resurrección. Solo ahí ellos podrían revelar a Jesús. Eso fue en ese tiempo, pero hoy día ya nosotros podemos hacerlo, podemos revelar a los demás quién es Cristo, nuestro Salvador. Continuando con la segunda parte de nuestro estudio bíblico, Jesús predice su muerte. Vamos a ver los versículos 31 al 33 de San Marcos capítulo 8, en que Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Nosotros vemos aquí cómo comienza el camino a la cruz. Jesús desafió las creencias de sus discípulos sobre el Mesías. Y Pedro llegó a su lado. Hace primero esta tremenda declaración: tú eres el Cristo. Pero ahora Jesús lo reprende porque está interviniendo en lo que tenía que hacer Jesús. Tenía que estar en este camino a la cruz. Y él les dice: el Hijo de Dios tiene que sufrir. Jesús tendría que sufrir, tendría que ser rechazado, tendría que ser muerto y resucitaría. Y aunque la crucifixión era una forma de muerte tan vergonzosa, la practicaban en el Imperio Romano, nosotros vemos aquí cómo era necesario este camino a la cruz. Cuando Jesús reprende a Pedro, le está diciendo que está viendo que Satanás está ocupando las palabras que Pedro está usando, y lo deja a un lado, lo reprende de tal manera que él necesita que nadie los desvíe del plan que Dios tiene para su propia vida. Ahora,
Cuando continuamos con la lectura bíblica, en San Marcos capítulo 8, versículos 34 en adelante, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahora viene cómo Jesús nos enseña el plan de salvación para que nosotros dejemos todo por seguir a Jesús. Para cumplir ese plan de salvación, Jesús se tenía que someter a la muerte en la cruz. Y para seguir a Jesús, sus propios discípulos tenían también que tomar su cruz, tomar su propia cruz, que significa vivir una vida de entrega a Dios, una entrega absoluta a Él, estar dispuesto incluso a morir en manos de aquellos que no conocen a Jesús. Aquí hay un destino eterno entonces. Jesús describió la vida de un discípulo como una paradoja. Por una parte, la persona que salva su vida viviéndola como quiere, pero lejos de Dios, se pierde eternamente. Y por otro lado, quien pierde su vida, o sea, renuncia a ella en la búsqueda de Cristo, es quien salva su vida por toda una eternidad. Nada es más valioso que preservar el alma a través de una relación adecuada con Dios. Ese destino eterno nosotros tenemos cuando dejamos nuestra vida en las manos de Dios y que todo lo que hagamos sea por Dios y para Dios, dejamos que Él actúe en nuestra vida. Entonces, hermanos míos, en este momento nosotros tenemos que ver cuál será nuestro destino eterno. Queremos salvar nuestra vida viviéndola a la manera nuestra, bajo nuestra propia opinión, bajo nuestra propia conveniencia. O la otra opción es dejar que Cristo more en nosotros, que Él trabaje con nuestras vidas, que Él cambie lo que tiene que cambiar para que nosotros, tomando nuestra cruz, y aunque esa cruz significa dejar a lo mejor un bienestar personal, pero haciendo la voluntad de Dios, lo que produce más gozo y más alegría en nuestras vidas. Bueno, pasamos a la tercera parte de nuestra lección, en que vemos la aprobación de Dios Padre hacia su Hijo Jesucristo. Vamos a dar lectura a San Marcos capítulo 9. Tomamos desde el versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías como Moisés, que hablaban con Jesús. Aquí vemos nosotros un hecho divino, extraordinario. Cómo hay un cambio en la apariencia de Jesús. Sus vestiduras se vuelven tan blancas que hace que sea algo insólito, algo extraordinario. Y Él elige a 3 de sus discípulos para llevarles a experimentar este momento. Dice que eligió a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los llevó aparte a un monte alto y allí cambió su apariencia, se transfiguró. Sería una forma de que Jesús se revele en su forma divina hacia estos hombres. Allí vieron un cambio estos discípulos en la apariencia de Jesús y sus vestidos se volvieron muy blancos como la nieve. Estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, tuvieron el privilegio de presenciar a Cristo en su identidad divina, más allá de las limitaciones habituales de su forma humana, lo que acabamos de leer. También con Jesús aparecieron Moisés y Elías. Y Moisés representa el antiguo pacto, que se cumplió con el sacrificio de Cristo. También está Elías, quien representa a los profetas,
cuyas palabras también se cumplieron en la obra de Cristo. Vamos a continuar leyendo lo que dice aquí en el versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro tiene una idea, al parecer brillante. Incluso dice que no tenía, hay algunos momentos en que cuando ocurre algo extraordinario uno no haya qué decir. Y llega y larga las cosas. Yo creo que eso pasó con Pedro. Él quería perpetuar este momento. Y la idea de Pedro era construir como 3 albergues, 3 posadas donde pudieran permanecer Jesús, Moisés y Elías. Quizás esta idea para él parecía muy importante, para él era muy brillante lo que se le había ocurrido. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 7, entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. La nube representa la presencia del Señor, la presencia de Dios en el lugar. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que ellos, como seguidores, quieren hacer algo, se dan cuenta de que Jesús es Dios mismo. Ahora Dios Padre está diciendo: este es mi Hijo amado. Y agrega otra cosa: a él oíd. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos hoy día para nuestras vidas. Si Jesús es el Hijo amado de Dios, el que hizo el sacrificio perfecto por nuestras vidas, Él es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, pero también es digno de que nosotros oigamos su voz. Lo que Él tiene que enseñarnos, lo que Él nos tiene que decir, cada día ponerla en práctica. De esa manera nosotros vamos a cumplir la orden de Dios de seguir a Jesucristo, de escucharlo en nuestra vida, en nuestro camino. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús habla en nuestras vidas, todo lo que Él dice para nuestra vida es una pauta, es una guía para nuestro camino. Pedro, Jacobo y Juan estuvieron a solas con Jesús. Vieron cómo Él se transfiguró. Vieron la divinidad de este Señor Jesús. Y aquí vemos nosotros en el versículo 8, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Fue un momento, fue un lapso. ¿Cuántas veces hemos sentido la presencia de Dios en nuestra vida? Que es un lapso, es un momento en que sentimos que Dios llena nuestro hogar, que Dios llena con su presencia nuestra vida. Así anhelemos, hermanos, cada día poder estar en la presencia de Dios, y cuando así sea, veamos cómo Dios sigue hablando y sigue reflejándose en nuestra vida. Finalmente, los discípulos tienen muchas preguntas. Esta increíble experiencia de presenciar la transfiguración, Jesús todavía les dice: permanezcan en secreto, no digan nada todavía. Él les ordenó a Pedro, a Juan, a Jacobo que se abstuvieran de decir a los demás discípulos lo que habían visto. Después, todo el mensaje de Jesús, incluida su propia identidad, debía ser anunciado a todo el mundo. Era necesario que viniera la cruz, era necesario que viniera la resurrección, porque si ellos se adelantaban a decir estos hechos, no se iba a cumplir el plan, a lo mejor no iba a tener el mismo efecto. Estos 3 discípulos obedecieron a Jesús. Hoy por hoy sí podemos anunciar de Jesús, hoy sí podemos hablarle a todo el mundo de quién es Jesús, de que Él vino a la tierra, que Él nos liberó de la esclavitud del pecado y que Él tiene una herencia maravillosa en el reino de los cielos para nuestras vidas. Ayúdenos el Señor a nosotros, hermanos, para que podamos testificar a otros quién es Jesús, qué ha hecho en nuestras vidas. Si este Jesús, que en el siglo I anduvo, hizo todo esto, se reveló de una y otra manera, se reveló a través de los milagros, pero se reveló también a sus discípulos, y era necesario que ellos tengan la claridad de que Jesús era Dios mismo. Dios también lo hace en nuestras vidas. Yo creo con todo mi corazón que Jesús es Dios,
y que Él ha hecho el sacrificio perfecto y que mi vida hoy día es libre para vivir, para agradarle a Él, para ser una hija agradecida por el sacrificio de Cristo en la cruz para redimir nuestros pecados. El Señor nos ayude, hermanos, que en esta semana nosotros podamos evaluar nuestro verdadero compromiso con Jesús. ¿Qué estoy haciendo por Él? ¿Estoy hablando a otros de Él? ¿Estoy compartiendo de que este Jesús ha hecho tanto bien en nuestra vida? Que Él derramó su sangre. Estoy orando por el que está sufriendo. Estoy intercediendo delante de Dios a través de Jesucristo por los que en este momento mueren en delitos y en pecado, mueren producto de una enfermedad. Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos también ser verdaderos hijos de Dios, que podamos testificar de que Jesús fue el que estuvo en esta tierra y vino con un plan especial. Finalmente, quiero decirles que el texto, para recordarlo nuevamente, está en San Marcos capítulo 8, versículo 29, donde dice: entonces Él les dijo, Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Nosotros reconocemos a Cristo nuestro Salvador. Ayúdenos el Señor para que podamos ser verdaderos testigos de Él. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a ser sus verdaderos testigos, reconocerlo siempre en nuestras vidas. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio de Marcos, que nos revela a este Cristo divino, a este Cristo que es Dios. Gracias, Padre, por la revelación que tú le diste a Pedro de que Él era el Cristo, aunque otros decían que podría ser otro personaje, una identidad desconocida, pero tú te revelaste a través de Jesucristo a este mundo. Gracias por el sacrificio que Él hizo en la cruz, por la resurrección, porque nos da una esperanza gloriosa en el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, en esta semana a amarte más que nunca, a experimentar todas las muestras de amor que tú nos das, Señor, a poder ser agradecido con tu presencia maravillosa. Te adoramos, Señor, y en este momento que tu palabra haga vida en nuestro corazón. Sigue trabajando en cada hogar de mis hermanos, en cada corazón de mis hermanos, y que tu presencia se siga revelando a ellos, acompañándoles, Señor. Oramos por el que está en necesidad, oramos por el que está triste, oramos por el que está enfermo. Y creemos, Señor, que en el amor de Cristo, tú, Señor, tendrás misericordia también. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido para mí una muy grata bendición de poder compartir la palabra. Deseo que el Señor les bendiga a ustedes, su familia. Sigamos adelante, el Señor está con nosotros, Él tiene el control de todas las cosas. Y los esperamos en esta tarde en nuestro culto congregacional. El Señor les bendiga.